Actualidad Familiar TV con Virginia Urrego, profesional en desarrollo familiar. Sean todos bienvenidos. Saludo especial a todos nuestros seguidores, bienvenidos al espacio del programa Actualidad Familiar. Hoy compartiremos un tema de mucho interés para muchas personas en la actualidad. Estaremos hablando acerca del tema el duelo, cómo superar la pérdida de un ser querido. Les invitamos a estar atentos al desarrollo de este tema. Para iniciar entonces debemos definir qué es el duelo. Y lamentablemente el duelo es ese proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o el abandono. Es diferente la etapa del duelo en cada persona, la forma como la asimila, como la asume y lleva como consecuencias sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos como pueden ser la ansiedad, el miedo, el sentimiento de culpabilidad por lo que pudo haber sido y no hizo, la confusión, la negación de esta situación. En algunos casos se genera la depresión, una profunda tristeza y en algunos casos también un shock emocional, una situación que las personas viven de maneras diferentes, pero que en todos los casos es bastante dolorosa. Al hacer énfasis en este tiempo de pandemia, el duelo se convierte en una situación muy dolorosa para muchas familias, en el sentido es que lamentablemente muchos de ellos han perdido varios seres queridos. Otra de la situación que ha generado ese agravante es que estos seres queridos a veces no tienen la manera de hacer una despedida como era anteriormente por la situación del mismo COVID-19, situación que lleva también a que las familias se sientan con mucho más dolor por el no poder llevar a cabo ese proceso tan importante del duelo, que es el poder despedir a ese ser querido. Existen varias etapas o fases en esta etapa del duelo que hay que afrontar. Encontramos la primera de ellas, que es la negación, viéndolo a nivel psicológico. La persona no se atreve a aceptar esa dura realidad que está viviendo en el momento. Y es que de hecho es difícil. Puedo hacer el comentario de que en mi vida he tenido varias pérdidas y esta negación es como un sueño, como una pesadilla de la cual quisiéramos como despertar y darnos cuenta que ese ser querido está ahí, pero lastimosamente es una realidad. Entonces esa negación es no reconocer que ya esta persona a la cual amamos entrañablemente ya no está, y lo más triste es que ya no va a estar con nosotros nunca más en esta tierra. Ese primer aspecto entonces que hace referencia a la negación nos está hablando acerca de este asunto. Dice que es la incredulidad la primera reacción ante un golpe tan duro como este duelo, esta situación que está afrontando la persona. La noticia es tan fuerte que dejamos de escuchar, de entender, de pensar. Es difícil como tener una reacción inmediata. Entonces la denegación tiene ese sentido de darnos una tregua, de darnos como una espera de al buscar reaccionar frente a la situación que estamos viviendo. Un segundo aspecto en esta etapa del duelo nos hace referencia al enojo, y es que es sentir esa rabia, ese enojo, esa impotencia porque no podemos hacer nada al respecto ni cambiar esa situación. Es importante hacer ese reconocimiento que sentimos enojo, pero sacarlo fuera, no dejar que salga a flote y que nos llene de amargura, sino poder pasar o tener el entendimiento, la comprensión de que dentro del duelo es importante pasar por esa etapa del enojo. Miramos que es importante que reconozcamos entonces ese enojo, que lo aceptemos para que no esté más dentro de nosotros y entender que ese enojo, esa rabia tiene una razón de ser. Es como pedir una ayuda, nos impulsa a tomar otros caminos y salir adelante de la situación que se está viviendo en el momento.
Encontramos un tercer aspecto que nos está hablando acerca del miedo o la depresión. Es cuando la persona ya va asumiendo, va asimilando que ese ser querido no va a volverlo a ver nunca más en esta tierra. Entonces llega ese momento de perder el sentido a la vida en muchos casos. El hecho de pensar, de sentir la incertidumbre, de pensar que la vida no tiene sentido, de que nunca va a volver la felicidad, de que la vida sin esa persona no tiene ningún sentido, que la vida no va a ser igual. Y es importante esta etapa porque es cuando ya se está cayendo en cuenta de la realidad para poder llegar a la triste realidad de la aceptación, que es el cuarto aspecto, donde ya la persona se va dando cuenta de que sí realmente no va a volver a ver ese ser querido en la tierra y entra a aceptar esa difícil realidad, que es una labor dura a nivel emocional, desgastante, pero que es la que le va a permitir a la persona poder superar esa etapa del duelo. Muchas personas se preguntan cuánto dura el duelo, y es que a ciencia cierta no se sabe con exactitud cuánto puede durar. Algunas personas pueden superarlo mucho más pronto que otras, depende de cómo hayan asumido el proceso que acabamos de mencionar anteriormente, pero lastimosamente muchas personas no lo superan. ¿Cuántas veces hemos oído de que alguien se suicida o una persona que muere después de su ser querido porque no pudo superar ese duelo? Pero es importante recibir ese fortalecimiento y pasar estas etapas que acabamos de mencionar para poder lograr ese objetivo. Algo importante es que el duelo no tiene que ver solamente con la pérdida de un ser querido, también estamos hablando de la pérdida en el área sentimental, de la pérdida de pronto que ya el esposo se han separado, la esposa, en el noviazgo o en la parte laboral que se haya perdido el trabajo. Todas estas situaciones llevan también a una etapa del duelo. ¿Qué se siente en ese momento? Lo que mencionábamos inicialmente, tristeza, enojo, impotencia, y muchas ocasiones de lo que mencionábamos, la depresión. Por eso es importante saber, entender que el duelo es algo que muchos lo vivimos, de hecho todos en algún momento de la vida lo debemos vivir, pero que debemos aprender también a superar la situación del duelo. Un aspecto muy importante en la superación del duelo es entender que la vida continúa. No nos podemos quedar frente a la pérdida de un ser querido lamentándonos, porque tenemos otros seres queridos que también están allí alrededor. Y es importante, entonces, aquí hago referencia a la parte espiritual, poder pedir ese fortalecimiento en Dios para poder seguir avanzando. Otro aspecto importante es poder hablar del tema con otras personas. Tal vez inicialmente sea muy difícil hacerlo, pero a medida que vaya transcurriendo el tiempo, puede traer a la memoria los recuerdos de ese ser querido y hacer ese duelo, el llorar. El llorar a veces es una situación que nos genera como soltar algo que nos está haciendo mucho daño y poder seguir avanzando. Es importante entonces tener en cuenta estos aspectos para poder ayudarnos en esta superación de ese duelo. Es importante que usted pueda también brindar una ayuda a otras personas que sufren la situación que usted está viviendo. Lamentablemente, como lo mencionábamos al principio de nuestro programa, en este tiempo de pandemia, son muchas las personas que están perdiendo a su ser querido. Sería importante que usted les sirva de consolación, poder decir, yo también lo viví y ahí voy superando esta situación. Es importante en algunos casos, cuando sea necesario, buscar una ayuda profesional. En caso de que usted vea que requiere de una ayuda de un psicólogo o de un profesional de la salud mental que pueda ayudarle en este proceso, también sería muy importante. Ya para concluir, es importante entender que es inevitable que en algún momento de la vida perdamos a un ser querido y mucho más en este tiempo. Pero es importante también poder darnos cuenta que la vida continúa, que podemos buscar ayuda profesional, también ayuda espiritual, y que hay otras personas que también están sufriendo la misma situación, sean los mismos seres queridos que están esperando de parte nuestra también una motivación para ellos, seguir adelante, que sirvamos nosotros o ustedes los que están viviendo esta situación de consuelo para las personas que están viviendo esta situación tan difícil que es cómo superar la pérdida de un ser querido.
Ya para finalizar este tema tan importante, les invitamos entonces a realizar sus comentarios, que nos encantaría leerlos. También a darle me gusta, invitar a otras personas para que vean estos temas que sé que serán de mucha ayuda para ellos. Les invitamos a estar atentos a nuestro próximo programa. Hasta pronto.